Bienvenidos a Café Plus, un espacio educativo y de comunicación del Instituto del Café de Costa Rica, con el apoyo de la Fundación Cruza, donde recorreremos el inmenso mundo del café, el producto que nos une como país. Hola familia de Café de Costa Rica, bienvenidos a un capítulo más de su programa Café Plus, una iniciativa del Instituto del Café de Costa Rica, el ICAFE, junto a la Fundación Cruza. Y hoy estamos desde la hermosa región del Valle Occidental, pero ¿qué tenemos en los titulares? Se los presento a continuación. En este episodio de Café Plus, descubra cómo mantener la salud del suelo en su finca de café con el ingeniero Michael González. ¿Por qué la Ley 2762 es única en el mundo y cómo protege al productor? Nos lo cuenta Gustavo Jiménez, director ejecutivo del ICAFE. Y como siempre, responderemos sus inquietudes en Carta a los Expertos. Bueno, como vimos en los titulares, hoy vamos a hablar de la salud de los suelos cafetaleros y para eso me encuentro con Michael, quien es uno de los ingenieros y también quien está a cargo de este tema de cuidar los cafetales de Costa Rica. Y hoy precisamente este cafetal es del señor don Carlos Jiménez, estamos en Concepción de San Ramón y bueno, bienvenido al programa Café Plus, mi estimado, de verdad qué bueno, qué gusto tenerlo por acá con nosotros. Yo quiero que usted hoy, primero que todo, me hable sobre por qué es tan fundamental el tema de esto, de la salud. ¿Por qué es tan bueno tener una buena salud en las plantas de café? Claro, bueno, mucho de esto es por el mismo suelo, ¿verdad? El suelo, asegurar la salud del suelo es muy importante para asegurar una buena producción agrícola. Suelo, al final de cuentas, es el sostén de la planta en términos del suministro de agua, el suministro de nutrientes y por lo tanto es el que me asegura la nutrición. Claro, para eso tenemos que contemplar una serie de parámetros en el suelo que son importantísimos porque es un ente muy dinámico y muy complejo y tenemos que mantener todas estas fases equilibradas para que él tenga realmente una buena salud y una buena productividad. Claro. En el caso mío, cuando yo voy a una cafetería como barista, yo empiezo a ver muchas cosas. Veo la máquina, veo las personas que están trabajando, por supuesto que veo el café que están utilizando. En el caso suyo como ingeniero, ¿qué es lo primero que usted ve a la hora de ver un cafetal para reconocer que el suelo está sano? ¿Cuáles son esos indicadores? Claro, bueno, a nivel de suelo tenemos una serie de parámetros físicos, químicos y biológicos, pero uno de los primeros o los más importantes indicadores es la misma plantación. Cuando nosotros llegamos a la plantación y vemos una plantación con buena productividad, buena sanidad, es un buen indicio de que el suelo está sano. Si ya empezamos a ver productividades quedadas, si vemos plantas con mucha incidencia de enfermedades y demás, pues nos hace sugerir que algo puede estar pasando en el suelo, algún desequilibrio, alguna deficiencia o demás. Entonces es importante recurrir a verificar parámetros físicos, parámetros químicos y parámetros biológicos en el suelo. Mucho de esto tenemos que recurrir a un análisis de laboratorio, por lo tanto hay que llegar a campo, hacer una serie de inspecciones, pero también es importantísimo tomar muestras y llevarlas al laboratorio y estar manteniendo esos diagnósticos. Claro, claro. En temas de fertilización, ¿cómo es que afecta al equilibrio biológico de la planta? Esto porque, por lo menos en este cafetal, una de las cosas que me he dado cuenta durante este periodo de conversación y demás, es que hay una cantidad tremenda de diferentes insectos y mucha vida. Entonces, tal vez para que me hable un poquito de eso. Sí, claro. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las plantas a la hora de sacar una producción, en este caso de café, pues va a requerir una serie de nutrientes
que es una cantidad bastante importante. Muchas veces el mismo suelo no es capaz de solventar estos requisitos nutricionales y debemos recurrir a insumos externos como el uso de fertilizantes. Los fertilizantes son muy importantes porque en una poca cantidad traen una gran cantidad de nutrientes y son nutrientes que vienen balanceados y justos para cubrir esos requisitos nutricionales de la planta. Entonces, si bien es cierto que son sales y tienen un impacto un poco negativo en el suelo, también hay que tomar en cuenta que para eso nosotros recomendamos los análisis de suelo, ya que a través de esa medición nosotros calculamos la cantidad justa de nutriente o de fertilizante que requiere la planta y así evitamos poner de más, asegurando que el productor no gaste dinero extra y asegurándose que la parte ambiental no se vea afectada en ese tiempo. Entonces es mantener esos equilibrios. A través de un análisis de suelo calculamos la cantidad justa de fertilizante que se requiere para una producción específica de café y con eso no comprometemos la biología del suelo a largo plazo. Ok, en temas de todo lo que usted me hablaba de nutrientes o nutrir la planta de manera directa, ¿cuáles son esas prácticas funcionales o buenas para poder tener esta retención de nutrientes a lo largo de la alimentación de la planta? Sí, bueno, mucho de esto está determinado por las mismas propiedades físicas y un tanto biológicas del suelo. Primero que todo, tenemos que asegurarnos que el suelo tenga una muy buena estructura. Para eso tenemos que asegurarnos que el suelo mantenga una buena porosidad, una buena infiltración de agua, para asegurarnos que todas las prácticas de manejo que vamos a hacer sobre el suelo sean receptivas para la planta. Eso por un lado. Mantener los ciclos biológicos activos en el suelo también me permite que el suelo sea más dinámico, que pueda estar liberando nutrientes a la planta y que sostenga, digamos, estas buenas sanidades. Entonces, en términos generales, es mantener justamente ese equilibrio, pero una de las prácticas es, por ejemplo, manejo complementario de materia orgánica en los cafetales. Okay. La materia orgánica es un insumo muy importante para retener nutrientes, entonces me potencia o me optimiza esa fertilización química que yo voy a hacer. Wow, qué montón de información vital nos está dando ahorita de manera directa para los productores y yo creo que todos están ahí cautivados. Pero también vamos a las otras preguntas, otras áreas. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos que tiene un cafetal si hay, no sé, monocultivo? ¿Y cuáles son las acciones que usted considera que se podían tomar para mitigar todos esos efectos? Claro, bueno, mucho de eso está relacionado con lo que vos comentaste anteriormente de esa diversidad y demás. Al nosotros tener una alta población de plantas que todas son iguales, pues la diversidad en términos de insectos, en términos de aves incluso, o de los mismos microorganismos de suelo, pues va a ir descendiendo, porque al tener plantas de una sola especie no se potencia como esos equilibrios biológicos y demás. De ahí la importancia de complementar los cafetales con el uso de sombra. Por ejemplo, acá en la plantación tenemos un gran ejemplo de eso, de no solo utilizar un solo árbol de sombra como lo es guava o como lo es poró, sino también utilizar el resto, digamos, de especies que tenemos disponibles según el tipo de región, según el tipo de suelo y el tipo de altitud, poder diversificar y mantener una alta diversidad en el cafetal. Claro. Con referencia a lo que usted hablaba de la materia orgánica, ¿cómo influye la materia orgánica de manera directa en lo que es la fertilidad del suelo y la fertilidad de la mata como tal? Claro. Bueno, materia orgánica es interesante porque al ser un componente orgánico, todo este carbono que viene en esa materia orgánica interviene directa o indirectamente en el resto de parámetros del suelo. Entonces, al yo aplicar materia orgánica en un suelo, estoy beneficiando aspectos físicos del suelo, estoy mejorando la interacción de los micronutrientes con la parte mineral del suelo y estoy potenciando la nutrición de los cultivos de manera química. Entonces, definitivamente la materia orgánica es un insumo que me potencia mucho el manejo que yo le puedo dar al suelo. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad es la poca disponibilidad que tenemos de este material, ya que necesitamos grandes volúmenes en la finca para que este insumo sea realmente efectivo.
pero es parte de la planificación, es parte de todo el trabajo que uno puede ir haciendo, de ir implementando a través de hojarasca, a través de residuos de los mismos árboles de sombra, los mismos residuos de podas y demás, que todo esto se vaya integrando en el suelo y al final de cuentas es materia orgánica sumamente efectiva y que cumple con todos esos procesos químicos, biológicos y demás. Sí, nos ha pasado que de repente todo esto que estamos hablando, el cómo medir cómo está la salud de la planta y demás, pero en el caso de los productores, ¿qué tan importante es el manejo o el análisis de los suelos y con qué frecuencia se debe hacer en el cafetal? Porque yo creo que esto es vital para los productores a la hora de poder medir todo lo que estamos hablando de materia orgánica y todo lo demás. Claro que sí, como hablamos anteriormente, hay muchos parámetros que uno puede ver visualmente en finca, pero muchos otros requerimos de un equipo, de todo un análisis químico de fondo. Entre eso está toda la parte de este análisis que menciona, donde requerimos realmente una medición de pH y de acidez para estar mejorando o manejando los temas de acidez en los suelos. Y además este análisis también nos complementa con darnos una cantidad o la disponibilidad que tiene el suelo de brindar nutrientes a la planta. En función de eso nosotros podemos planificar todo el manejo que se le va a hacer ese año en función de la producción, porque no solo necesitamos un dato de análisis de suelo, acá es importante mencionar que necesitamos relacionar las dos cosas. Por un lado, el suelo, cómo está químicamente en términos de disponibilidad de nutrientes, pero también cuánta es la capacidad productiva que tiene la planta. No es lo mismo la cantidad de comida que va a requerir una planta de baja productividad a una planta como en este caso tenemos una alta expectativa de producción. Este análisis de suelo lo que nos va a decir es justamente la cantidad disponible que tengo el suelo y a partir de ahí yo calculo cuánto insumo extra, o sea, cuánto fertilizante extra requiere ese cafetal. Por lo tanto, hacer estos análisis regularmente en el tiempo es muy prudente, ya que los suelos en el tiempo van envejeciéndose, se pueden ir degradando y necesito estar haciendo correcciones en el tiempo. Por lo tanto, hacer análisis una vez al año o una vez cada 2 años es lo más recomendable. Y bueno, ya entendiendo toda esta parte con referencia a la conservación de suelos, porque ampliaba bastante esa respuesta con referencia a la medición y demás, pero la conservación de suelos, en el caso suyo como ingeniero, ¿cuáles son las buenas prácticas que usted nos sugiere? Sí, bueno, eso es vital. O sea, una de las cosas es que la formación de suelo a nivel natural es muy lenta. Por ahí se habla que para que se nos forme 1 centímetro de suelo tenemos que esperar cientos o incluso miles de años. Pero en una lluvia fuerte podemos perder en 2 horas lo que se tardó en formar en 1000 años. Entonces, de ahí la contención de ese suelo es lo importante, conservarlo, retenerlo en la finca, especialmente porque mucha de nuestra caficultura está justamente en sitios con pendientes y mucho del impacto de la lluvia directo contra el suelo genera esa escorrentía y de ahí es donde vemos esos caños achocolatados cuando llueve y demás, que va un montón de suelo y no va solo un montón de suelo, va un montón de carbono, va un montón de microorganismos, va un montón de los mismos insumos que yo estoy aportando al cafetal. Por lo tanto, tener barreras de contención o cobertura en el suelo, el mismo uso de sombra me evita un salpique directo de la lluvia y todas estas prácticas me complementan y ayudan que se me retenga el suelo en la finca. Porque es importante que no se me vaya. Suelo que se va de la finca es suelo que se pierde. Suelo que se pierde. Bueno, yo sé que en este momento ustedes también se le están haciendo un montón de dudas y quisiéramos tener una amplitud de todas esas, pero si tiene dudas o consultas, ustedes lo que tienen que hacer es acercarse a nuestras oficinas regionales y vamos a tener profesionales como Michael, que fue un gusto tremendo tenerlo en el programa. Gracias por la invitación. Que está hecho y diseñado completamente para ustedes, señor productor, y del sector cafetalero nacional. Así que ya saben, sigan en sintonía con su programa Café Plus. Ya regresamos con más de Café Plus, un programa donde recorremos el mundo del café. Mientras unos esperan el cambio, en Costa Rica ya lo estamos construyendo, con ideas que se transforman en proyectos para brindarle bienestar a las personas. Cada innovación, cada alianza, cada paso
Todo nos acerca más a un país próspero, sostenible e inclusivo. Juntos estamos construyendo la Costa Rica soñada. Fundación Cruza. ¿Sabías que en el ICAFE tenemos una política de género? Si sos mujer y formas parte de la cadena de valor del café, únete a nuestra comunidad de mujeres y café. Podés contactarnos al WhatsApp 64300885. Recuerde, en el ICAFE buscamos una participación igualitaria de la mujer en el sector. Le invitamos a incorporarse a los grupos de WhatsApp oficiales de su respectiva región. Debe enviar nombre completo y cantón donde está su finca. Zona Norte y Valle Occidental. Valle Central. Los Santos. Turrialba. Pérez Celedón. Cotobruz. Estamos de regreso en Café Plus, el espacio donde el café nos une de región a región. Bueno, muchas gracias por continuar con su programa Café Plus y estamos en la sección de ICAFE en el campo, pero hoy me encuentro con el director ejecutivo del ICAFE, el señor don Gustavo Jiménez. Qué gusto, Johnny. Gracias por tenernos acá. Sí, no, a mí como barista me preguntan mucho cuál el tema de la ley 2762. En el caso suyo como director, ¿cómo defiende como director nacional e internacional el tema de la ley 2762? ¿Por qué es tan especial? En una sola palabra, es la ley que mejor regula, protege y da certeza jurídica tanto a productores como a beneficiarios y exportadores el pago justo de café de Costa Rica. Ok, como de manera concreta. Correcto. Ahora, si tuviéramos que puntuar, si tuviéramos que dar algunos detalles sobre qué beneficios trae esta ley para el sector cafetalero nacional. Sin entrar en romanticismo, la ley es básicamente una estructura que da certeza jurídica a los compradores de café, pero también protege al productor en recibir un pago mínimo justo. Acordémonos que por cada dólar exportado, al menos el 80% va al productor, y eso es único en el mundo, y eso facilita que los productores puedan seguir en el camino que van en Costa Rica, de seguir en la tradición de producir café, pero no obstante también da continuidad de negocio por el aseguramiento que damos a los contratos. Entendemos, o que ya tenemos como claro esta parte, el de da estabilidad, pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo asegura esta ley esta regularidad para todo el sector? En una sola frase, da trazabilidad real. A café de Costa Rica, desde la mata hasta el saco FOB exportado de nuestros puertos para el mundo. Okay, que al final eso es parte también de lo que habla muchas veces las personas cuando llegan a Costa Rica y ven los programas, inclusive la infografía. Decían, es espectacular poder ver una infografía real o en tiempo real de lo que está pasando en Costa Rica con el ICAFE. Yo creo que eso para mí es muy interesante. Ahora, en esta ley particular, ¿cuál es el rol directo que tiene el Instituto del Café de Costa Rica con la ley 2762? Acordémonos algo importante, la ley, a pesar de tener más de 60 años, sigue siendo muy vigente. Te doy un ejemplo claro. A pesar de que estamos ya con muchos años encima o mucha experiencia acumulada, el sector puede garantizar, por ejemplo, el tema de Pacto Verde. Vean que en menos de un año logramos darle trazabilidad a todo el proceso del café, porque llevamos la trazabilidad desde los productores, el recibo de café, la manufactura de café, para ponerlo en un término general que todo el mundo lo entienda, la exportación, donde la trazabilidad de paso a paso se lleva, y se trata siempre de verificar que el precio que se le lleve al productor para que continúe la actividad sea el más justo posible. A pesar de la incertidumbre de los mercados, a pesar del tipo de cambio, a pesar de los cambios climáticos, siempre tratamos de que el negocio continúe basado en la normativa y en el marco de referencia que nos da la ley. Claro. En este tema del cambiante, el tema del pasado, de la longevidad de esta ley, ¿cuáles son los desafíos que usted personalmente podría recalcar que enfrenta la ley 2762 en un mercado actual? Número 1, nuevas regulaciones. Aranceles, que hemos estado hablando, yo creo que en diferentes medios hemos hablado del tema que implica los aranceles ahora de los Estados Unidos
EUDR lo leímos tratando, pero aún así la herramienta de la ley, porque hay que hablarlo así como la herramienta de la ley, nos da la capacidad de reaccionar. Tal vez el sector quisiera que fuéramos mucho más reactivos a la hora de reaccionar, pero estamos siendo y leyendo los signos de los tiempos según los instrumentos que nos da la ley. Otra cosa importante que nos da la ley es permitirnos leer también el clima, leer la adaptación al cambio climático. Venimos preparándonos desde Nama Café, que ya tiene 12 años, hicimos herramientas para que esa trazabilidad se proyectara y se registrara en la ley, y ahora cuando llega Pacto Verde, pues nos preparamos muy bien porque en menos de un año dimos la primera exportación de café libre de deforestación, cumpliendo con altos estándares y también con la continuidad del negocio. Acordémonos que aquí lo más importante es que la máquina nunca pare. Sí, no, y justamente, no sé, muy orgulloso como parte del Instituto del Café, en mi caso personal, el tema de cuando nosotros visitamos otros países origen. Y esto me encantaría escucharlo de su palabra, el tema de que nosotros hablamos de una ley única. Perfecto. Pero ¿por qué es tan única esta ley? ¿Qué es lo que hace única la ley 2762 a nivel nacional y a nivel internacional? Primero su gente, insisto, la trazabilidad, la aseguranza comercial que hay. Café de Costa Rica siempre cumple. Vaya pregunta a otros orígenes qué pasa. Sí. Segundo, la capacidad de adaptarnos a los tiempos, a pesar de ser una ley que tiene 60 años, está leyendo cambios como, insisto, Pacto Verde, como el tema de aranceles, como el tema de adaptación, como el tema de sostenibilidad, como el tema de jóvenes. Sí. Género, usted es un muy buen expositor cada vez que está en las diferentes zonas motivando a los jóvenes a que participen. Tenemos cursos de caficultura, de beneficiado, estamos entrando en nuevas formas de apreciar el café con el barismo, con las escuelas, que vos has sido partícipe y artífice de todo el tema del MEP, ¿verdad? Donde nos aliamos con gente para que Café de Costa Rica siga estando vigente, no solamente en la mente de los compradores, sino en los corazones de los consumidores. Claro. Bueno, yo creo que queda recalcado de manera directa quiénes son los actores a nivel del Instituto del Café de Costa Rica y cómo nosotros defendemos esta ley 2762, y que dicha que tenemos en la actualidad directores ejecutivos que conocen, entienden no solo del sistema nacional, sino el sistema internacional. Bueno, muchas gracias, don Gustavo, por ser parte de esta cápsula, de verdad. Y bueno, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Ya regresamos con más de Café Plus, un programa donde recorremos el mundo del café. Mientras unos esperan el cambio, en Costa Rica ya lo estamos construyendo, con ideas que se transforman en proyectos para brindarle bienestar a las personas. Cada innovación, cada alianza, cada paso, todo nos acerca más a un país próspero, sostenible e inclusivo. Juntos estamos construyendo la Costa Rica soñada. Fundación Cruza. ¿Sabías que en el ICAFE tenemos una política de género? Si sos mujer y formas parte de la cadena de valor del café, únete a nuestra comunidad de mujeres y café. Podés contactarnos al WhatsApp 64300885. Recuerde, en el ICAFE buscamos una participación igualitaria de la mujer en el sector. Le invitamos a incorporarse a los grupos de WhatsApp oficiales de su respectiva región. Debe enviar nombre completo y cantón donde está su finca. Zona Norte y Valle Occidental. Valle Central. Los Santos. Turrialba. Pérez Celedón, Cotobruz. Estamos de regreso en Café Plus, el espacio donde el café nos une de región a región. ¿Cómo es el proceso de liquidación final que determina el pago de la fanega?
Hoy queremos contarles de forma clara y sencilla cómo funciona la liquidación final del café. Este proceso define cuánto le deben pagar los beneficiadores por el café que ustedes entregan cada cosecha. Pongan atención porque es muy importante. ¿Qué es la liquidación final? Es el precio mínimo que cada beneficio debe pagarle por su café. Este precio lo aprueba la Junta de Liquidaciones con representantes de los productores, beneficiadores y del Estado. Luego se valida por la Junta Directiva del ICAFE. Bueno, ¿y cómo se llega a este precio? Vamos paso a paso. Primero, el recibo de café. Cada vez que usted llega al beneficio a entregar su café, el beneficio debe darle un recibo como comprobante. Este recibo tiene valor legal, entonces es muy importante que lo guarde. Como segundo paso, los informes quincenales. Cada beneficio debe decirle al ICAFE cada quincena cuánto café ha recibido. Esto incluye el café propio y el que ha comprado. Y también debe de separar el café verde del café maduro. Esta información también tiene valor de una declaración jurada. Seguidamente vamos con el tercer paso, que sería las ventas de café. El beneficio debe vender todo el café recibido antes del 30 de septiembre de cada año. Puede venderlo en el país o bien puede exportarlo. El ICAFE revisa que el precio de esas ventas estén dentro de los márgenes normales del mercado. Si se detecta algo que no está bien, se eleva a la Junta Directiva. Como paso número 4, las liquidaciones provisionales. Cada 3 meses el beneficio debe ir haciendo pagos adelantados a los productores de acuerdo a lo que ya ha vendido. De esos pagos se pueden descontar algunos gastos permitidos por ley. En el paso número 5 tenemos costos de elaboración del café. El ICAFE estudia cuánto cuesta preparar el café en los beneficios, como salarios, electricidad, combustibles, empaques, entre otros gastos deducibles, y actualiza estos datos regularmente. Como sexto paso, tenemos el rendimiento mínimo y calidades inferiores. Cada año el ICAFE hace estudios técnicos para definir 2 cosas: cuánto café oro se debe sacar por cada fanega de café en fruta, un rendimiento mínimo por cada beneficio, y cuánto café de calidad inferior se permite como máximo. Si su beneficio no cumple con estos rendimientos o pasa los límites de calidad inferior, se le aplica un ajuste monetario a favor del productor. Y ahora sí, viene lo más importante, el cálculo de la liquidación final. Cuando termina el año cafetalero, el 30 de septiembre, cada beneficio tiene hasta el 10 de octubre para presentar a la Junta de Liquidaciones lo siguiente: el rendimiento del beneficio, las ventas realizadas y los gastos de elaboración con los comprobantes. Luego se hace el siguiente cálculo: las ventas totales menos los gastos de elaboración menos el 9% de utilidad del beneficio, y se le resta también el FONASCAFE. Este resultado se divide entre la producción total del beneficio. Vamos con el pago a los productores. El ICAFE publica los precios finales de liquidación en la Gaceta y en 2 periódicos a nivel nacional. Después de eso, el beneficio tiene 8 días hábiles para pagarle al productor lo que corresponde. Y por supuesto, el ICAFE se asegura de que se pague lo justo. ¿Vieron qué programa más lleno de información? Bueno, ¿quieren saber qué tenemos para la próxima semana? Se lo presento en el adelanto, aquí desde la hermosa zona del Valle Occidental. En el siguiente Café Plus hablaremos sobre el manejo de la broca con la ingeniera Kimberly Ureña y conoceremos cómo se promociona el café de Costa Rica a nivel internacional. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este capítulo, pero ya saben, tienen una cita con nosotros en el próximo episodio. Hasta luego.